manera. Muy bien, entonces, como lo dijo Santiago, la cátedra la he titulado Lenguaje Jurídico Claro, Fundamentos, Lineamientos y Recomendaciones Prácticas. Ustedes me van a ver a lo largo de la presentación hablar de lenguaje claro, de lenguaje jurídico claro, y es porque de alguna manera, claro, el lenguaje jurídico hace parte de un movimiento un poco, o de, digamos, una comprensión más grande, que es el lenguaje claro. Sin embargo, hay una tendencia a hablar de lenguaje jurídico claro, ¿sí? Hay una tendencia incluso hay muchísimos estudios que digamos, nos presentan datos, se los quedaría debiendo, pero nos presentan datos sobre lo que significa que, por ejemplo, un ciudadano no entienda las normas o que, por ejemplo, no se redacten las normas de manera clara, de manera simple, de manera sencilla y concisa. En general, digamos, está siendo como más trabajado en el marco del lenguaje jurídico claro. Y yo quiero empezar haciendo como unas precisiones o unas precisiones como en el marco como del discurso. Y es esta tendencia del lenguaje claro, que también se llama lenguaje sencillo, lenguaje llano, lenguaje ciudadano, empezó llamándose así por parte de la Escuela Superior para la Administración Pública, también se le llama así por parte del Departamento Nacional de Planeación. Esto, cuando hablamos de lenguaje claro, digamos que no se pretende, y esto es una claridad que incluso el mismo Instituto Cervantes ha hecho, no se pretende, digamos, desescalar, si se quiere, o bajar el nivel de la ciencia jurídica o de los conceptos que son propios de nuestra disciplina, sino que el lenguaje claro no solamente pasa por las palabras, sino que también pasa por cómo organizamos nuestras ideas, cómo comunicamos de mejor manera lo que queremos decir, es decir, también pasa por un asunto de sintaxis, por organización de las oraciones. El lenguaje claro también pasa por la pregunta que nos hacemos quienes estamos, digamos, en el marco del ejercicio profesional, si nosotros estamos haciéndole entender bien a los destinatarios de las comunicaciones, de las normas, de los diferentes documentos, instrumentos que se producen también en el marco jurídico. Entonces, el lenguaje jurídico claro pasa por muchas preguntas y esto es una claridad que quiero hacer justamente porque entiendo que las preguntas alrededor de, pero ¿cómo así? Entonces, los conceptos que para nosotros son importantes, no, esto no pretende, digamos, como les digo, bajar el nivel de lo que significa los conceptos en el marco jurídico, sino que pasa por muchas otras preguntas que como administración pública debemos empezar a hacernos. ¿Por qué? Un ciudadano nunca leerá igual una comunicación por parte de la administración, por parte del Estado, a como lee otro tipo de comunicaciones. Entonces hay que entender que hay una relación evidentemente de sujeción y hay, digamos, unos deberes por parte de la administración que por supuesto tienen que contemplar a su principal destinatario, que es el ciudadano. Entonces, dicha esta claridad, vamos entonces a hablar un poco, como les decía, una introducción a esto, que va a pasar por los lineamientos, por los fundamentos que se le puede dar al lenguaje claro, vamos a hablar un poco de recomendaciones prácticas, vamos a ver ejemplos y pues vamos a hacer algunas conclusiones sobre qué significa y por qué es importante hablar también de lenguaje claro y también pues escucharles, como les digo, a lo largo de la presentación. Entonces, voy aquí, ya aquí ven en mi pantalla un poco esto de los fundamentos del lenguaje claro, voy a tratar de pasar muy rápido por acá. Y es que, como les decía, el lenguaje claro, digamos, se ubica en un principio en entender cómo se relaciona, cómo se comunica el Estado, como les decía, con su principal destinatario, que es el ciudadano. Esto empieza haciéndose una pregunta, si realmente las personas entienden las comunicaciones, los mensajes, las diferentes manifestaciones escritas que tiene en este caso el Estado, en este caso particular la administración pública. Y por supuesto, digamos, el diagnóstico pues no es muy positivo. Entonces, esto empieza, como les decía hace un momento, incluso Colombia ha sido pionero en muchas cosas en materia de lenguaje claro. Esto hace parte, pues, como les decía, de un movimiento mundial que también ha trabajado algo que a mí me parece muy diciente y que si bien no está consagrado en una norma como tal, sí se le ha denominado, digamos, en la transversalidad del lenguaje jurídico claro, es el derecho a comprender. Y es que el ciudadano no solamente tiene derecho a recibir información, ¿cierto? O a solicitar información, sino que también tiene derecho a que se le entienda y a ser entendido.
¿sí? Y poder entender lo que el Estado quiere decir, porque entendemos y todos y todas somos conscientes de que las comunicaciones que emite el Estado pues tienen por lo general un efecto importante, no solamente en hacer efectivos en el cumplimiento de deberes por parte del Estado, sino también en la garantía de derechos. Como les decía entonces, también hay una tendencia muy fuerte en abordar el lenguaje jurídico claro en este movimiento mundial del lenguaje claro. Y esto es algo que digamos, una construcción propia, y es que cuando hablamos de lenguaje claro, cuando hablamos de lenguaje jurídico claro, también nos estamos preguntando por la dimensión social de ese lenguaje, es decir, a quién me comunico, si tengo en cuenta el contexto de las personas a las que me estoy dirigiendo, si tengo en cuenta su nivel educativo, si tengo en cuenta el interés de la información, si tengo realmente en cuenta a quién me estoy dirigiendo y no estoy escribiendo o redactando una comunicación solamente por mi propio interés o bajo lo que yo comprenda. Hay una cosa interesante, y es que en las reglas de Brasilia, si bien son unas reglas que digamos, hacen hincapié sobre todo en el tema de la justicia, del acceso a la justicia, también hay una regla muy interesante que es que toda persona tiene derecho a entenderse y a ser entendida. Como les decía, es una cuestión transversal a la hora de hablar del lenguaje claro. Por supuesto, no podíamos dejar de lado pues, la dimensión constitucional que también tiene hablar de lenguaje claro. Insisto, esto no es un asunto caprichoso, es una tendencia a la que nos tenemos que volcar, sobre todo en nuestro deber como administración, y es que parte como de la triangulación de tres disposiciones interesantes. Aquí me equivoqué, era el artículo 209 en el tercer cajoncito. Entonces, tenemos el artículo primero: Colombia es un Estado social de derecho, ¿cierto? Democrática, pluralista, y que por supuesto también dimensionar el lenguaje claro allí tiene una importancia fundamental. El artículo 2, el cual consagra los fines del Estado, también pasa por entender que uno de los fines es la efectividad de los derechos y deberes, y el lenguaje claro también pasa por allí. Y el artículo 209 también nos manifiesta cuáles son los principios de la administración, los principios de la función pública, y habla que la función administrativa está al servicio del interés general. Esto también es un tema que se ancla en el COMPES 3785 del 2003, que es el COMPES que nos habla sobre las disposiciones del servicio ciudadano. No recuerdo pues puntualmente el nombre completo, pero también es un COMPES que nos habla justamente de lo que hoy y lo que más adelante vamos a ver, construye y hace parte de la construcción del concepto de lenguaje claro. Y por supuesto, voy a pasar muy rápido por acá porque esto puede ser objeto de otra charla. Esto también se ancla, se amarra, se une al tema de mejora normativa. Es decir, nosotros también cómo estamos escribiendo y cómo producimos las normas, y qué tan claras son las normas y cuál es la calidad de las normas que estamos produciendo, porque justamente la mejora normativa es, digamos, desde las disposiciones del Departamento Nacional de Planeación, la que articula esto que hoy vemos. El lenguaje jurídico claro está íntimamente atado a la mejora normativa, es decir, a cómo nosotros entendemos las normas, producimos las normas como administración, y si estas realmente están siendo comprendidas y están teniendo en cuenta el destinatario final, que es el ciudadano. Muy bien, yo quisiera empezar a hacerles una pregunta de manera muy rápida, y es, ¿por qué es necesario que el derecho se exprese claramente? Y esto es una pregunta que si una o dos personas quieren participar, les agradezco muchísimo, pero es una pregunta que realmente yo creo que tenemos que empezar a hacernos, no solamente por el ejercicio de la redacción, sino también por el ejercicio ético, digamos, propio de la administración. Entonces, quisiera como empezar a preguntarles esto: ¿por qué es necesario que el derecho se exprese claramente? Alguien que quiera participar o escribir en el chat, y Santi me lee la pregunta pues la... Soledad, buenos días y buenos días para todos. Buenos días, don Jaime, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias. Y bueno, don Jaime, Eh, cuénteme. Mira, yo estoy de acuerdo contigo plenamente de que nosotros los abogados no podemos renunciar a nuestra técnica jurídica, a los conceptos jurídicos como tales, Claro, claro. porque es que reivindicación es reivindicación, ¿cierto? Ujú. Y prescripción es prescripción y cosas por el estilo, pues, ¿cierto? Pero sí es absolutamente claro para nosotros, por lo menos aquí en Catastro, de que hablarle claro al usuario
es un derecho que él tiene y una obligación correlativa para nosotros. Así es. Desde que yo estoy aquí, yo le decía mucho a los abogados y al personal que proyecta actos administrativos, Ujú. si mi mamá Eso. entiende lo que nosotros le estamos diciendo, hemos cumplido nuestro cometido. Cuando yo llegué a Ujú. Catastro, era hablar casi que en jeroglíficos. Ujú. O sea, el pobre ciudadano entender un acto administrativo de nosotros era horrible. No quiero decir que todavía sea fácil, pero hemos progresado. Y en ese Ujú. sentido yo creo que hay que reivindicar el lenguaje claro como un derecho que tiene el ciudadano y una obligación de parte de la administración pública. Ujú. Sí, don Jaime, de acuerdo, de acuerdo. Incluso el Departamento Nacional de Planeación, en la guía de lenguaje claro para servidores públicos en Colombia, establece justamente que si mi abuelita, mi abuelito o una persona incluso mayor o puede entender lo que yo le estoy diciendo, es porque realmente yo estoy expresando de manera correcta la comunicación. Y por supuesto, por eso empecé, don Jaime, como usted bien lo manifiesta, y es que no se trata de abandonar los términos que sí, de alguna manera, tienen que estar en la comunicación, pero sí tratar de que sea lo más clara posible. Por ejemplo, en el término de reivindicación, claro, es reivindicación, pero no sé si de pronto, por ejemplo, ahí podríamos pensar en una palabra como exigencia, como reclamación, no sé. Hay posibilidades de ir, digamos, bajándole un poco al nivel sin dejar que la comunicación realmente sea técnica, sino que realmente podamos pensar en palabras, en sinónimos que tal vez pueden funcionar de cara a quien nos estemos dirigiendo. Entonces, esa es como la primera respuesta, está muy bien. Y lo que usted dice, si una persona que no tiene el nivel educativo, por decirlo, por decir que yo tengo, que soy abogada, que tengo una formación de posgrado y demás, puede entenderlo, es porque realmente mi comunicación está siendo clara y está siendo efectiva, que es como lo que vamos a ver ahorita. Entonces, no sé, además de don Jaime, muchas gracias, don Jaime, por siempre su participación. No sé si alguien más quiera como responder a la pregunta de por qué es necesario que el derecho se exprese claramente. En materia de catastro, por supuesto, es fundamental. Ya vimos que efectivamente ha habido una pregunta por si se están expresando de manera clara, pero sí quisiera escuchar de pronto a alguien más como qué impresión o por qué, o si se ha hecho esta pregunta en algún momento, ¿por qué es necesario que el derecho se exprese claramente? Sole, a mí me gustaría participar de tu Claro, cátedra. claro, claro que sí. Realmente es una de las preguntas yo creo que más complejas y que nosotros como abogados deberíamos realizar todos los días. De hecho, cuando nosotros decimos que el derecho debe expresarse claramente, considero, y pues así lo he trabajado, es para evitar también ese tema de la ambigüedad y la vaguedad que a veces le puede dar ese lenguaje tan tecnificado que utilizamos y que muchas personas que no conocen los conceptos pueden darle una interpretación más extensiva de lo que realmente nosotros queremos expresar. En ese orden de idea, considero que por eso el derecho de expresarse claramente para limitar o poder suprimir o tratar de combatir este tema de las lagunas y la ambigüedad. Sí, de acuerdo. De acuerdo, y eso que estás diciendo, Santi, ahora sí voy a pasar como a la siguiente diapositiva. Es algo que realmente lo amarro mucho con lo que acaba de decir don Jaime, es decir, necesitamos que el ciudadano entienda, tenemos que cumplir el propósito, el objetivo por ejemplo, las regulaciones de catastro y al mismo tiempo tú haces una precisión que es propia de las características que debe cumplir el ordenamiento y por supuesto que los conceptos tienen un efecto, o sea, los conceptos no están al azar en el ordenamiento jurídico y el hecho de que sean vagos, ambiguos, de que haya lagunas, vacíos, eso tiene un efecto en el mundo digamos, en el mundo que regula el derecho. Entonces, esta pregunta la hice porque hay una conferencia muy interesante que hace parte como del Congreso Internacional de la Lengua Española organizado por el Instituto Cervantes en el 2019, que se tituló Lenguaje Jurídico, claro. Entonces, aquí ya vamos viendo como la dimensión del tema. Y hubo una ponencia que a mí me llamó mucho la atención y que les quiero compartir un fragmento, porque yo creo que por aquí pasa realmente como la pregunta de este asunto, de no entender que el lenguaje jurídico es un asunto ahí como de organizar ideas, no, eso es importante, pero es entender el trasfondo de lo que significa hablar en lenguaje claro.
Entonces, la ponencia era de un profesor argentino que dijo esto en 8 minutos, esa fue su ponencia, y dijo algo que a mí me parece que es muy interesante y se los quiero compartir. Y es que él manifestaba y decía, no solo con la descripción de la norma y la descripción de hechos se puede resolver conflictos. El derecho esencialmente es lenguaje performativo, o yo lo llamaría también lenguaje constitutivo, crea realidades y necesita producir cosas en el mundo y depende del contexto donde se mueva. El asunto a veces radica en que en ocasiones no se generan, comillas, performativos exitosos, es decir, a veces no se cumple lo que se quiere justamente ese lenguaje. Entonces, termina diciendo, el lenguaje claro es entonces un mandato para construir legitimidad. Y eso, y es ahí, pues, y en esa última parte quiero que, pues, como que la tengamos a lo largo como de la charla, y es que justamente el lenguaje jurídico claro, el lenguaje claro, pasa justamente por la necesidad de producir efectos en el mundo de la vida. El derecho regula los comportamientos, es una forma de regular los comportamientos en sociedad. Entonces, es importante que entendamos que esto es un asunto que también pasa por efectivamente lograr el cometido que se propone el documento. Ahorita más adelante vamos a ver que el documento tiene un objetivo muy claro y es poder hacer de la información una cosa más efectiva, o sea, es hacer más ágil la comunicación con el ciudadano y por tanto el lenguaje claro es una forma, no se nos olvide, de construir legitimidad desde el ciudadano ante las instituciones del Estado. Entonces, con eso pues como que continúo. Muy bien, entonces, continuando con esta charla, vamos a ver cómo esto y luego vamos a entrar como a los ejemplos y a las recomendaciones prácticas. Según la Guía de Lenguaje Claro para Servidores Públicos en Colombia del Departamento Nacional de Planeación, la percepción ciudadana frente a las comunicaciones del Estado, un poco amarrado a lo que veníamos diciendo, y es el asunto de la construcción de legitimidad, de hacer efectivos los derechos y deberes, de que el ciudadano realmente sienta una confianza al acercarse al Estado porque comprende lo que el Estado demanda también de él y lo que él demanda del Estado. Entonces, hay como unas cuestiones allí en esta guía, y es que esa percepción que tiene el ciudadano es de que por lo general las comunicaciones por parte del Estado son incompletas, son poco precisas, usan demasiadas palabras técnicas, siglas, extranjerismos, siglas que no se desglosan o que no se dicen qué son. El uso de latinazgos también es muy propio de nuestra profesión. Entonces, hay unas maneras también en que eso hace que el ciudadano tenga una percepción no muy satisfactoria alrededor de las comunicaciones del Estado. Y por lo general, esto es algo pues que el Departamento Nacional de Planeación trae, y es que en ocasiones la información que el ciudadano recibe de la comunicación pues no es relevante. Y esto no solamente aplica, ahorita vamos a ver a qué le aplica el lenguaje claro, pero eso también yo creo que es transversal a la hora de construir y redactar las normas, no solamente en el marco pues territorial de los decretos o los diferentes instrumentos de la administración, sino también en el marco de las leyes de la República. De hecho, esa también fue una de las razones por las que se empieza a implementar este asunto del lenguaje jurídico claro en el marco de la mejora normativa. Y es que, sin duda, no solamente necesitamos desescalar el número de leyes que tiene el Estado, por decirlo alguna así, que produce el Congreso de la República o los decretos en general, sino que también tenemos que pensar en cómo se están redactando esas normas. Entonces, esto para empezar. Ahora bien, entonces, ¿qué se entiende por lenguaje claro? Y esto es una construcción que realicé con base en el COMPES, con base en la guía que les acabo de mencionar. Entonces, el lenguaje claro, sin más ni menos, es la forma de comunicación simple y comprensible, de manera que los ciudadanos, principalmente los ciudadanos, tengan certidumbre de las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que pueden solucionar sus inquietudes, gestionar sus trámites, y que por supuesto se debe ajustar a su realidad y a sus expectativas. Entonces, las preguntas de lenguaje claro son: el ciudadano debe poder responder qué debo hacer, por qué y para qué, y cómo, cuándo y dónde puedo hacer lo que necesito. Y por supuesto, pues debe facilitar, encontrar lo que busca, entender lo que encuentra, entenderlo, acuérdense del derecho a comprender, y usar la información de manera fácil y rápida. Ahora bien, ¿a qué le aplica el lenguaje claro? Entonces, esto también es tomado de unos módulos que también construye el Departamento Nacional de Planeación, pues justamente porque son las personas a cargo de toda esta estrategia a nivel nacional.
y establece que el lenguaje claro se le aplica a los documentos, por eso les hablaba principalmente, los documentos cuyo destinatario es el ciudadano, solicitudes de información, instrucciones para trámites, respuestas a requerimientos, solicitudes en general, documentos administrativos, así lo clasifica el Departamento Nacional de Planeación, como cartas, oficios, memorandos, directrices y principalmente normas, ya les expliqué por qué. Documentos de alcance estratégico como políticas públicas, pero allí también mencionaba los documentos de tipo presupuestal. Si bien entendemos, insisto, que son documentos técnicos, nunca es imposible hacer más pedagógica la lectura de cualquier documento técnico. También aplica correos electrónicos, información en las páginas web al público, formularios de trámite, servicios, consultas, derechos de petición. Por eso este asunto del lenguaje claro también pasa un poco por la directriz de gestión humana y servicio a la ciudadanía. Hay estudios también que demuestran, aunque la cifra que leí está un poquito desactualizada, pero sí hay cifras donde se establece que Colombia, un trámite puede durar más o menos entre 7 y 6 horas, incluso por parte de una persona que tiene un nivel educativo de nivel superior. Entonces, también es como una forma de preguntarse, pues, cómo se hacen más rápidos también a partir de la comprensión del trámite, aunque sea en línea, por parte de las personas que acceden a los formularios. Entonces, también como que esta es como también la caracterización de la aplicación del lenguaje claro que trae el Departamento Nacional de Planeación. Muy bien. Hay un asunto que me gustaría traer a colación y es, claro, la pregunta de, pues, si el lenguaje claro se puede aplicar al derecho, ¿cómo hacemos para no desescalar o no bajar el nivel de los conceptos que el derecho necesita usar para efectivamente tener la finalidad que se propone? Pero hay un asunto que les quería traer a colación. Yo creo que todos, o por lo menos la gran mayoría, vio y supo y se enteró de la sentencia que tuvo la Corte Constitucional este año, que es justamente donde evidenciamos el lenguaje claro como parte de la garantía de los derechos fundamentales y que el lenguaje claro, por eso empecé la presentación por ahí, es un deber de las instituciones. Recordemos la sentencia pues muy reciente de 262 del 2002, que incluso tiene un antecedente en sentencias de tutela como la T573 del 2016, que esta es más propia, digamos, del lenguaje accesible, pero sí tiene pues un antecedente allí y también un antecedente en prácticas adoptadas por la Corte Suprema de México, porque les digo, hay muchos países en Latinoamérica que ya, donde ya hay redes, donde ya hay movimientos, donde incluso hay leyes que implementan el lenguaje claro en las comunicaciones del Estado. Entonces, esto realmente, la síntesis para el niño que hace en el considerando 6, la Corte Constitucional en la sentencia de tutela que les menciono, yo creo que realmente, y todos estaremos de acuerdo, en que ese uso del lenguaje, el lenguaje de fácil comprensión, realmente no torna poco técnica, si se quiere, sino que lo que es entender, lo que les decía ahorita, es entender el destinatario de la norma, es entender que si bien pues hay una persona que interpone tutela por el niño, es un niño que está en una situación de vulnerabilidad por una presunta violación, estamos hablando de pensión de sobreviviente, estamos hablando de unas situaciones que pues son muy complejas. La síntesis que se le hace al niño en la sentencia de tutela pues es realmente la evidencia de que sí se puede hablar en lenguaje claro y sí se puede tener presente el contexto de la persona, en este caso por la prevalencia de interés del menor, del interés superior del menor, pero además también se puede tener en cuenta que tener un lenguaje claro hace efectivo y realmente se cumple la finalidad a partir de la cual se pronuncia la Corte Constitucional desde la sentencia de tutela. Entonces, aquí puse unos fragmentos, no sé si han alcanzado pues como a leer la síntesis del punto 6 de los considerandos, es muy corto, pero aquí hace algo maravilloso y es explicarle la decisión al niño de qué va a pasar con la pensión de sobreviviente que deja su madre, que estaba siendo consignada al padre, pero por la denuncia de presunta violación sexual, de abusos sexuales, digamos, la abuela tiene como la potestad del niño y la pensión pues debe ser consignada a ella y empieza pues como todo el conflicto alrededor del tema y la corte pues decide obviamente a favor del niño y pues hace una síntesis para el menor y esto es un gran ejemplo del lenguaje de fácil comprensión. Entonces, aquí explica cuáles son los derechos, le recuerda al niño que pues para la corte es muy importante los intereses del menor, le explica que el menor tiene derecho a no sufrir daño, tiene derecho a ser feliz,
que su madre le ha dejado un dinero para que él pueda comer, jugar, divertirse. Entonces yo creo que pues todos, muchos estamos de acuerdo en este asunto, de que realmente pues es una manera de entender que el lenguaje sí puede ser un lenguaje de fácil comprensión para la garantía de derechos fundamentales. Muy bien, entonces vamos a empezar entonces un poco como a hablar de las diferentes recomendaciones que el Departamento Nacional de Planeación, que incluso la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado, el Ministerio de Justicia y del Derecho, tienen alrededor de lo que es el lenguaje claro. Entonces, una de las primeras como recomendaciones al respecto es póngase en los zapatos del ciudadano. Esto es un asunto que si bien es complejo por el tecnicismo, porque realmente a veces la naturaleza de las comunicaciones necesita ser técnica o necesita pues tener este tipo de conceptos, hay en muchas ocasiones no. En muchas ocasiones hace parte de desescalar el lenguaje técnico, hace parte también de ponernos en los zapatos de la persona a la que va dirigida la comunicación. Entonces, nos dicen las diferentes fuentes que les acabo de decir es, tenga en cuenta lo que el ciudadano sabe, pero sobre todo lo que necesita saber y el resultado que necesita teniendo en cuenta la naturaleza del documento. Ahorita vamos a ver un par de ejemplos. El objetivo es que se entienda la primera vez. Es importante que cuando se redacte un documento se piense en el interés de quien lee el documento y no solamente el contenido. Como les decía, si busca lo que encuentra, si entiende lo que encuentra y si lo puede usar de manera fácil. Debemos preguntarnos también sobre los términos técnicos o legales de cada documento y el uso de la abreviatura o sigla. Por esto también, por ejemplo, es una cuestión que a mí me cuesta mucho. Yo hablo mucho con siglas porque a veces me parecen obvias, porque me parece que todo el mundo las entiende, porque creo que todo el mundo está de acuerdo conmigo, pero esto es un asunto que pasa por la pregunta de si me estoy yendo a entender y pues realmente para uno puede ser obvio, pero uno no puede partir del principio de que como yo lo sé, todos lo saben. Entonces, esto es una manera también de preguntarnos, pues, de que si bien para mí puede ser claro, pues yo no escribo para mí. La administración pública no escribe para sí misma, sino que tiene no solamente pues un deber, o sea, tiene un deber constitucional y debe garantizar obviamente la efectividad de los principios constitucionales. Entonces, como les decía ahorita, esta pregunta sobre todo porque un documento es una herramienta para lograr un resultado sin desgaste para el usuario. Los términos deben ser o tratar de ser tan claros que puedan ser entendidos como ahorita don Jaime también nos decía al principio, por ancianos, por pueblos indígenas, por desplazados, por víctimas u otros grupos de especial protección. Y el lenguaje claro, por supuesto, implica comprensión por parte de la persona a la que se dirige la comunicación. Muy bien, estas son también unas recomendaciones, ahorita al final las recogemos y es como les decía, el lenguaje claro y yo quise empezar como por todo esto para ver si con estas herramientas ahorita podemos responder a los ejemplos y a los ejercicios que podemos hacer. Pero hay que tener en cuenta una cosa y es que, como les decía, el lenguaje claro no solamente pasa por no tener tecnicismos o legalismos en las comunicaciones. Como les decía, el lenguaje claro también por un asunto de redacción, de sintaxis, de organización de las ideas, o sea, pasa por muchas esferas. Entonces, lo que nos dice también el Departamento Nacional de Planeación, también esto lo dice la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, hay un documento que sale en el 2011 por parte de la Escuela Superior de la Administración Pública que se llama Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública y estas son diferentes recomendaciones al respecto y es, si yo estoy escribiendo un texto, como les digo ahorita haremos la síntesis, si yo estoy escribiendo un texto, sé que debo responder a un objetivo, como lo pueden ver ahí en pantalla, pues lo más importante es una cuestión que se utiliza y que se debe utilizar cuando estamos redactando y es planear el texto. O sea, organizar el texto, saber qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, tener un encabezado, tener un desarrollo, tener unas conclusiones, tener un enunciado claro, decir el asunto, agrupar las ideas en ideas similares, es decir, que el texto sea coherente. Otra de las cuestiones es que si lo que vamos a decir en esa comunicación no es importante, pues no lo escribamos. Hay cosas que son importantes para uno, pero que para el ciudadano o la persona a la que estoy dirigiendo la comunicación, pues no lo necesita saber. Organizar el texto por pasos, ahorita vamos a ver una imagen al respecto. Y por supuesto, tener un objetivo claro, es decir, a qué debo responder, cómo lo debo responder y si lo que estoy escribiendo realmente va a responderle al ciudadano la necesidad que tiene o la información que necesita saber. Entonces,
También otra de las recomendaciones es la escritura en frases cortas, no más de 20 palabras. El cerebro no retiene más párrafos de no más de 5 líneas, una idea por frase y un tema por párrafo. Entonces, miren que también el asunto del lenguaje claro no es solamente reemplacemos palabras, sino cómo estamos estructurando nuestros textos, cómo estamos estructurando los documentos. Entonces, aquí vienen como un par de ejemplos. Entonces, desde la formación que tiene y toda la estrategia nacional del Departamento Nacional, nos dicen que, bueno, por supuesto, utilicemos un lenguaje cercano. Entonces dice, hablemos en nombre de la entidad, no digamos, le notificaremos, no, el sujeto será notificado. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar y hacemos una evaluación concienzuda de cómo redactamos a veces los abogados, y digo los abogados pues porque es con las personas que me codeo, es mi formación de base, pero si nosotros realmente nos preguntamos si estamos utilizando un lenguaje cercano cuando nos comunicamos con cualquier persona a partir de nuestro lenguaje, yo creo que vamos a ser muy conscientes de que por lo general nosotros utilizamos un lenguaje muy impersonal, un lenguaje poco cercano, justamente porque consideramos, y es nuestra formación también, es lo que nos vienen enseñando, de que debe haber como, incluso en la comunicación se nota como una especie como de jerarquía en la redacción. Entonces, tenemos un lenguaje muy técnico, un lenguaje muy impersonal, un lenguaje poco cercano y nos expresamos de esta manera. Entonces, o sea, hablemos de una manera más cercana, incluso el Departamento Nacional dice, hablemos de una manera más humana, desjerarquicemos la forma en que nos comunicamos con el otro y pues tengamos en cuenta estas cosas. Entonces, como les decía, hablemos en nombre de la entidad, le notificaremos, no el sujeto será notificado, le informaremos o no, en su momento le será informado. Tengamos pues como presente estos asuntos. Evitar las nominalizaciones, es decir, ejemplo, hablemos juzgar, no el juzgamiento. Procuremos hablar en voz activa, es decir, pongámosles la acción al sujeto, no la acción al complemento. Entonces, la DIAN definirá las condiciones para el pago del IVA, la administración pública fijará la tasa de tal cosa, o la administración pública regulará la materia, pero no digamos las condiciones para el pago de la DIAN serán definidas, para el pago del IVA, perdón, ahí me equivoqué, serán definidas por la DIAN. O sea, tratemos de hablar siempre en una voz activa. Evitemos los nombres largos de las unidades o administrativas o dependencias. O sea, nosotros sabemos cómo se llaman nuestras dependencias, sabemos que existe la Subsecretaría de Prevención del Daño Antijurídico, la Subsecretaría de Defensa y Protección de lo Público, la Subsecretaría de Gestión y Control Territorial, la Secretaría de Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía. Eso lo sabemos nosotros. Pero si nosotros podemos prescindir de esos nombres largos, podemos prescindir de decir todo el nombre de la dependencia, pues hagámoslo. Y si ya sabemos que el otro sabe quién le escribe y si no necesita saberlo, pues tengamos en cuenta que esto puede omitirse en las comunicaciones. Muy bien, aquí entonces también seguimos con algunos ejemplos, que era un poco como lo que decía, empezaba a decir don Jaime también, y es, nosotros tenemos muchos legalismos, entonces las recomendaciones que hay en la materia es evitar los legalismos, las doble negaciones, el tono imperativo, evitar las expresiones muy técnicas. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, una expresión como deberá, estar obligado, tendrá que, estará en la obligación de, pues hay formas, digamos, de traducir esos tecnicismos al lenguaje claro. Entonces, podemos hablar de sugiero, invito, le solicito, es importante. Lo mismo, hay expresiones muy complicadas que son también muy propias de nosotros, y es coadyuvar, empero, efectuar, problemática, conspicuo, dilación, intencionalidad. O sea, hay palabras que pueden ser traducidas un poco más simples, y es que en vez de coadyuvar podemos hablar de contribuir, en vez de empero podemos hablar de sin embargo, en vez de efectuar podemos hablar de hacer, en vez de conspicuo podemos hablar de sobresaliente, en vez de dilación podemos hablar de demora, en vez de intencionalidad podemos hablar de intención, en vez de numerosos podemos hablar de muchos, ¿cierto? O sea, hay palabras que nos van a permitir, digamos, tener un lenguaje más cercano a la hora, pues, de comunicarnos. Lo mismo, hay expresiones que siempre pueden sustituirse. Hay conectores que evidentemente podemos utilizar, expresiones que utilizamos, pero tratemos siempre de pensar que hay maneras más sencillas de decirlo y que la buena comunicación no pasa por la complejidad.
La buena comunicación pasa por la comprensión, de que el otro realmente pueda entender lo que estoy diciendo. Entonces, si yo tengo expresiones como, dado el hecho de que, con motivo de que, debido a que, con efecto de, pues todo esto puede ser reemplazado porque. Lo mismo, a fin de, con el objetivo de, para el propósito de, con la finalidad de, además de que es muy largo, pues podemos ponerlo, podemos cambiarlo o podemos traducirlo por para. Tenemos también otras expresiones como de conformidad con, en vista de que, no obstante, el hecho de que, poner de manifiesto, hay otros conectores y otras palabras por las cuales lo podemos reemplazar, y es de conformidad con, pues podemos decir según, en vista de que podemos decir por, no obstante el hecho de que, aunque, poner de manifiesto, mostrar. O sea, miren que sí son cositas y palabras que podemos empezar e implementar y que podemos ir, digamos, bajando el nivel, no de que el documento no sea de naturaleza técnica, sino que hay maneras de que ese documento técnico pues sea lo más claro y sencillo posible. Acá entonces también tenemos ejemplos de la doble negación. Entonces aquí hay un ejemplo muy claro y es de aclararse al solicitante que de no establecerse en los plazos los resultados desfavorables tendrían vigencia anual y por tanto al transcurrir el plazo podrían presentar de forma reiterada las correspondientes evaluaciones. A mí no me van a decir que ustedes no se han encontrado comunicaciones redactadas de esta manera. Es evidente que no las encontramos, es evidente que hablamos, nos hemos encontrado documentos a partir de los cuales se nos da información supremamente enredada. Entonces, una traducción al lenguaje claro en este ejemplo podría ser, en caso de que la evaluación no sea favorable, deberá esperar un año para presentarla nuevamente. ¿Sí ven? O sea, además de que es más corto, de que se utilizan menos palabras, de que tiene mejor acentuación, de que no está en un tono tan imperativo como el otro también, de que no tiene dobles negaciones porque eso confunde, pues queda muy claro para el otro que en caso de que la evaluación no sea favorable, pues se deberá esperar un año para presentarla. Los ejemplos de voz pasiva, o sea, que les decía, los recursos para la emergencia invernal fueron asignados por la presidencia, no, pues digamos, o puede decirse la presidencia asignó los recursos para la emergencia invernal, o sea, utilizamos mejores los tiempos verbales, utilizamos mejor las palabras y queda más claro, y esto, como les decía, es una recomendación de que se debe evitar el uso de la voz pasiva y, como les decía también ahorita, de la doble negación, de los extranjerismos, de los legalismos, de que hay maneras de hacerlo un poco más claro. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Quisieran poner de presente algún caso que tengan en temas de lenguaje claro? ¿Vamos bien hasta aquí? Cuéntenme cómo vamos. Yo considero que vamos súper bien. Siento que en síntesis es más que todo buscar la sencillez en el texto. O sea, cómo hacer que de pronto con una frase más corta podamos estar diciendo lo mismo. Exactamente. Y entender también como el sentido del lenguaje claro, del lenguaje jurídico claro. Y por supuesto, cuando tú dices claro, tienes toda la razón, cuando tú dices sí, hablemos de sencillez, pero a veces la sencillez es muy compleja, a veces la sencillez es difícil y por eso existe toda una estrategia nacional, todo un movimiento mundial en cómo hacemos del lenguaje claro, pues una cuestión propia ya de las comunicaciones de la administración. De hecho, existe pues una tendencia muy fuerte al tema del lenguaje claro, tanto en la administración pública también como en el tema de justicia. Existen realmente muchos documentos, muchas directivas, muchas directrices de las preguntas que hay sobre la comunicación por parte también de los jueces, ¿sí? También ahorita vamos a ver ejemplos al respecto, pero por ejemplo en el Senado de la República ya se están implementando laboratorios de simplicidad. ¿Qué son los laboratorios de simplicidad? Pues los laboratorios de simplicidad son metodologías que se implementan para poner a prueba documentos. Entonces se le presenta a un grupo de 7 personas, por decirlo, por poner un ejemplo, de qué entienden por esa comunicación, se lee y se hace como una traducción al lenguaje claro, de lo que empezó siendo una comunicación tal vez enredada, compleja, engorrosa, difícil de comprender, pues a partir de los laboratorios de simplicidad se empiezan a hacer traducciones al lenguaje claro. De hecho, no recuerdo si es en México, sí, si no recuerdo, creo que es en México, si mal no recuerdo, creo que es en México, donde existe, digamos, una institución, creo que es propia, sí, de una institución que se dedica a traducir, y digo traducir entre comillas porque no es de un idioma a otro, pero sí es como, digamos, a acoplar
los documentos al lenguaje claro. O sea, esto es un asunto que se está tomando pues como muy en serio, no solamente como les decía en Colombia, sino pues como en otros países. Bueno, sigamos. Muy bien, entonces aquí también traemos Isabel, qué ejemplos. pena contigo. El señor Javier tenía la mano arriba. Ah, listo, Qué adelante. pena. Es que como no estoy viendo el Teams, entonces adelante. Gracias, Santi. Muy buenos días, ¿me escuchas bien? Sí, señor. Bueno, a todos muy buenos días. Primero es una excelente capacitación. Quería también, antes de que lo expresara sobre la sentencia T262, que por Sí. cierto se está socializando en todas las universidades respecto a este lenguaje claro. Hace algunos años la Corte Suprema de Justicia hizo un llamado de atención a los abogados y a los jueces en materia penal, a los fiscales, donde les decía que no era lógico que un imputado que muchas veces es analfabeta, muchas veces es lo que tú decías, una persona indígena, una persona, un campesino que no entiende el lenguaje jurídico, y efectivamente deberían tratar de ser más claros en estas expresiones. Por otra parte, los invito a que en pandemia el doctor Diego López Medina, quien es un docente de la Universidad de los Andes, por cierto, hace 13 capítulos muy cortos donde habla de lectoescritura, es espectacular, también habla de lenguaje claro, y nos enseña a los abogados sobre los párrafos, las oraciones, las letras, el lenguaje, y él en pandemia fue muy claro en decir, estamos en esta época tan coyuntural, estamos cometiendo errores al acercarnos al ciudadano, a las personas del común que escuchan a los abogados, jueces, magistrados y demás, hablar con unos términos totalmente enredados. Era ese mi aporte nada más. Gracias. No, o sea, a usted muchísimas gracias por el aporte, porque pues primero me deja claro que está siendo claro. Como les decía, esto es un paneo porque los ejemplos que puede haber alrededor de esto, pues son muchísimos. O sea, podemos quedarnos, incluso hacer una cátedra solo, hacer diferentes cátedras para traducir documentos. O sea, como ponernos el documento y traducirlo al lenguaje claro. O sea, hay muchísimas formas, demasiado pues no, pero hay muchísimas formas en las que podemos como acercarnos al tema. Entonces, primero me deja pues claro de que el propósito se está cumpliendo y es dejar por lo menos las inquietudes, porque estamos en un momento donde, claro, todavía nos preguntamos mucho, bueno, ¿y cómo pasamos esto al lenguaje claro? Pero por lo menos dejar instalado como en nosotros y en nosotras el hecho de que esto hace parte, pues debe empezar a ser parte de nuestra forma del ejercicio profesional. Y ahora que mencionaba de lo de las universidades, pues resulta que en Colombia existe la cátedra, pues se instituyó, no me acuerdo en qué año, la primera cátedra latinoamericana de lenguaje claro. Y es una cátedra de la que hacen parte muchas universidades, entre ellas la Universidad AFI, la Universidad de los Andes, y se están articulando, digamos, como con otros países también, y están implementando o están empezando a trabajar, no sé pues en qué estado esté pues como esa iniciativa, de que efectivamente las universidades necesitan empezar a formar en este asunto. Por lo que les decía, porque es que el lenguaje claro no solamente pasa por cambiar palabras por otras, el lenguaje claro también pasa por la composición de textos, o sea, cómo estoy escribiendo yo, cómo lo que estoy diciendo realmente sí está cumpliendo su objetivo, a quién me estoy dirigiendo. Entonces, si por ejemplo yo soy una persona que trabaja, no sé, en inclusión social y soy una persona que recibe víctimas todo el día, ¿cierto? Personas desplazadas, que tengo un contacto con personas, como lo decía usted bien, que a lo mejor tienen un nivel muy básico, o sea, un nivel de primaria, o incluso son analfabetas funcionales, es decir, leen lo que aprendieron a leer o les dijeron que se leía así. Entonces, hay muchas situaciones que si yo soy una persona que trabaja en una secretaría como la de inclusión social, pues yo necesito saber cómo le digo a esa persona lo que necesita saber, por ejemplo, para acceder, no sé, a algún beneficio que tenga la administración. Y por lo general, eso siempre pasa por la ley. O sea, ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones siempre se regulan, pues, por supuesto, a través de la normativa, tanto nacional como la iniciativa local, y pasa por regulaciones de orden jurídico. Entonces, intervenciones de orden jurídico, lenguaje jurídico. Entonces, es un gran reto y esto tiene que empezar a quedar mucho como en nosotros de que
a veces no somos conscientes de a quién nos comunicamos. Nuestra formación como abogados no es que haya sido mucho pues como en estos temas, pero sí hay una gran tendencia a que esto debe estar en los pensum de las universidades y de cómo entonces pues el abogado, pues porque lo que empezábamos hablando al principio, de si nosotros tenemos como, o sea, de que si el derecho regula comportamientos en sociedad, pues la sociedad no solamente está compuesta de personas que pueden entender cualquier lenguaje complicado, es más, personas que hasta tenemos de formación de posgrado, muchas veces no entendemos lo que dice la norma, y eso es una cosa pues que pues eso es que es básicamente ese nuestra labor, interpretar, traducir eso de una forma más sencilla, sea para responder algún derecho de petición, sea para pues, las personas que litigan, por ejemplo, para que la persona pueda entender cuáles son las consecuencias de su actuación. Es decir, esto pasa por muchas cosas que a lo mejor no somos conscientes porque como estamos rodeados también de la disciplina de las personas formadas de la misma manera, en la misma profesión, pues no nos hacemos pues como la pregunta. Entonces, realmente sí es muy, es una cosa muy importante de que nos empecemos a formar en esto. Bueno, aquí también me gusta mucho que estén interviniendo porque sé que esto puede causar inquietudes y ahorita vamos a hacer como un ejercicio en el que sí necesito que estén como un poquito más activos, ya que son como las 9. Muy bien. Entonces, ejemplos de lenguaje complicado. Esto es una elaboración propia y reconozco la fuente también con el Manual de Lenguaje Claro de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado. La DIAN incluso ya tiene también lineamientos de lenguaje claro, es decir, de verdad pueden consultar muchos instrumentos en los que ya ven que las instituciones están aplicando y teniendo esto en su ADN institucional, en su cultura organizacional. Entonces, ejemplo de lenguaje claro, lo mismo, voz pasiva. Los protocolos y lineamientos para la gestión de la defensa jurídica del Estado serán elaborados por la agencia. Eso puede sonar muy claro, supuestamente porque yo ya sé que la agencia es la que va a elaborar los protocolos, pero el lenguaje claro nos dice, bueno, pero podríamos decirlo mejor, como les decía, la agencia elaborará los protocolos y lineamientos para la gestión de la defensa jurídica del Estado. ¿Por qué es en lenguaje claro esta y no la que acabo de leer, la de lenguaje complicado? Pues porque, como les decía, el lenguaje claro también pasa por un asunto de la sintaxis. O sea, la sintaxis nos dice sujeto, verbo y predicado. Entonces, tratemos de escribir sujeto, verbo y predicado. Entonces, son como cositas muy, muy básicas que a lo mejor nos enseñaron en la formación primaria, bachillerato, en la universidad, pero muchas veces se nos enredamos la cosa y se nos olvida, digamos, como la composición sintáctica que deben tener las oraciones. Entonces, la agencia elaborará los protocolos y lineamientos para la gestión de la defensa jurídica. Lo mismo, miren el ejemplo que les ponía ahorita con respecto a la información que la persona necesita para tramitar, pues para hacer un trámite, para efectivamente cumplir con un deber, como el de, pues en este caso, del joven que necesita sacar la libreta militar, o por ejemplo, la persona que quiera acceder, no sé, a un programa como Colombia Mayor o a programas de la administración, que siempre necesita cumplir requisitos. Entonces, ¿cómo le comunicamos a esa persona? Pues cuáles son los requisitos que necesita de la manera más clara posible. Entonces, tenemos el ejemplo. El joven que va a definir la situación militar, que se encuentra amparado por la ley de víctimas, debe ser incluido en el registro único de víctimas. Todos los solicitantes que quieran solicitar, así construí el ejemplo, la libreta militar deben llevar la siguiente documentación: fotocopia de la cédula de ciudadanía de los padres y fotocopia del acta de grado. Entonces, aquí pues uno más o menos intuye qué es lo que necesita, pero si esto lo coge un joven, digamos, cuya formación no le permita también como comprender muy bien, o lo coge cualquier persona, pues uno dice, no, esto podría ser redactado de otra manera. Entonces, el ejemplo sería, quienes necesiten obtener la libreta militar deben llegar a la siguiente documentación, tan. Nota, el interesado que va a definir la situación militar y esté amparado por la ley de víctimas debe estar registrado como víctima en el registro único de víctimas. Miren que efectivamente no pasa por traducir palabras, porque miren que la de lenguaje complicado no tiene palabras muy complejas, pero el orden en la que está como en la que se comunica la información, pues no es la mejor, no es la mejor. Entonces, miren que el lenguaje claro también pasa por una forma en la que tenemos que organizar nuestras oraciones, qué es lo que al otro le interesa saber. Al otro le interesa saber qué debe sacar para la libreta, qué requisitos necesita para sacar la libreta, y si es víctima, qué debe cumplir, qué requisito debe cumplir. Entonces, mire que si son preguntas que a la hora de transcribir o de pasar documentos, sí tenemos que hacernos, si estoy cumpliendo, si realmente estoy
teniendo en cuenta el interés de la persona, si realmente la comunicación cumple el objetivo, si tengo un objetivo claro. Incluso, mire, el hecho de organizarlo por puntos también son formas de dejarlo más claro para la persona o el destinatario. Entonces, muy bien, lenguaje complicado, último ejemplo. Para la concertación, participación, vigilancia y control por parte de las juventudes se encuentra con el CMJ. No dice que es el CMJ. Un organismo autónomo conformado por 17 consejeros de 14 a 28 años elegidos por voto popular por jóvenes del mismo municipio que hayan inscrito allí su documento. Lenguaje claro, empezar con una pregunta para que sepa qué se va a encontrar como respuesta allí. ¿Qué es el CMJ? ¿Qué es el Consejo Municipal de la Juventud CMJ? Mire que traduce la C, la M y la J, ¿qué significan? Consejo Municipal de la Juventud. Entonces empieza explicando qué es y luego en otra pregunta, en un apartado de otras líneas, pues de otras pocas líneas, 5 líneas, dice cómo está conformado el Consejo Municipal de la Juventud. Entonces mire que son formas, ejemplos muy básicos para saber que el lenguaje claro, insisto, reitero, hasta el cansancio, si bien pasa por tener palabras más claras en general, también pasa por saber cómo estamos estructurando y cómo está haciendo la extensión y si realmente estamos comunicando de manera lógica, organizada y con un objetivo claro nuestras comunicaciones. Sigamos. Voy a hacerles, a mí me pareció muy interesante este ejercicio. Es un ejercicio tomado del Laboratorio de Simplicidad del Senado de la República. Y ellos hicieron un ejercicio con grupos focales, pues, con diferentes opciones sobre la adaptación de la Ley 2197 del 2021, que es conocida como la Ley de Borrón y Cuenta Nueva. Entonces hicieron una adaptación de esa ley, de su texto original, al lenguaje claro. Entonces, ¿qué se encontraron? ¿Cuál fue como el resultado final? Hicieron el ejercicio con varios artículos, pero en especial pues como con el artículo primero y con el artículo segundo de la ley. Entonces, después del ejercicio hicieron varios pasones, entonces hicieron un primer ejercicio, hubo un primer resultado, hasta llegar a lo que fue como el resultado final de la adaptación al lenguaje claro. Entonces, el texto original dice, objeto de la ley, artículo primero, objeto. La presente ley tiene por objeto modificar y adicionar a la ley 1266 de 2008, fortaleciendo el derecho a la habeas data. Pues eso parece muy claro, pues porque listo, estamos acostumbrados como abogados a leer artículos de ese modo. Pero miren que para la ciudadanía o en el ejercicio que hicieron del lenguaje era más claro decir, esta ley modifica la ley 1666 del 2010, del 2008 de habeas data con el fin de fortalecer este derecho de conocer y actualizar la información que se encuentre de sí mismo en las entidades financieras y comerciales. Miren que si bien es un poquito más largo, es algo que le explica un poco a la persona que la va a leer, pues, qué es lo que protege, qué es lo que modifica y en qué se traduce eso de la protección del derecho a la habeas data. Artículo 2, entonces decía, el texto original dice, adiciónese un literal K al artículo 3 de la ley 1266 del 2008, el cual quedará así. Comunicación previa al titular. La comunicación previa al titular de la información se regirá por lo dispuesto en la presente ley y en las normas que lo reglamenten. Podrá efectuarse según lo dispuesto en la ley 527 de 1999 en materia de comercio electrónico. Pero para las personas, una vez se traduce al lenguaje claro, pues es más fácil decir, se deberá informar al ciudadano con anterioridad el uso de su información personal para los fines que se disponen en dicha ley. Entonces, esto pues es un ejercicio más largo, pero miren que realmente sí es posible tener de manera más clara, sin dejar de que sea técnico, sin dejar de que sea un documento, pues por supuesto, pues, que necesite pues tener como ese alcance jurídico, pero sí puede ser un poco más claro. No sé si hasta aquí tengan como algún comentario de esto, o si ustedes, por ejemplo, redactarían esto de una manera distinta. Yo, por ejemplo, creo que justamente muestran dos formas muy distintas. En el primer artículo se hace antes, es como un texto mucho más extenso, pero más explícito, o sea, donde se le explica como con mayor detalle a la persona, al ciudadano, mientras que el segundo es lo que hace es quitar toda la información excedente que no está dando ningún valor adicional al texto. Entonces creo que la clave muchas veces es de identificar cuál es la información con valor
que quiero que la otra persona obtenga y cuál es la información que sobra. Porque, por ejemplo, ahorita yo decía, es simplificar, pero a veces no solo es simplificar, porque a veces antes hay que agregar, pero ¿qué es lo que debo agregar? Hay que identificar de manera adecuada qué es lo que sí da valor y qué es lo que no da valor. Exactamente, súper de acuerdo, Luzma, con eso, justamente por lo que yo les decía, porque, o sea, incluso cuando uno lee como los ejercicios y va leyendo como la información y las fuentes alrededor del lenguaje jurídico claro, cuando uno va haciendo esto, uno se da cuenta que pues hay también como una pregunta, sobre todo pues para en el marco de las leyes o de los documentos jurídicos, de por qué muchas veces, por qué las leyes no pueden tener glosarios, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que hay leyes que a lo mejor lee como cierto grupo especializado de personas, pero pues por lo general, incluso, insisto, esa fue una de las razones por las cuales se implementa o se comienza a implementar en Colombia también el tema de mejora normativa, pues muchas veces las personas a las que va dirigida la regulación, por eso empezamos con la pregunta de por qué es importante que el derecho se exprese claramente, pues ni siquiera entendemos qué es lo que dice. O sea, no entendemos qué dicen, no entendemos cómo interpretar, no sabemos cómo qué alcance les damos. Cuando hay dos abogados hay 6 opiniones distintas. Entonces, eso también pasa porque, claro, hay que desentender, por supuesto, y hacer hermenéutica del texto, pero también muchas veces pasa porque eso se escribió muy mal. Incluso, aprovechando lo que Luzma empezó pues como a comentarnos, incluso hay un ejemplo propio de que también trajo esto. Bueno, también les quiero hacer una recomendación. Si ustedes entran al Sistema Único de Información del Estado, que es Swing Juriscol, allí el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene en su módulo de mejora normativa 3 textos, o sea, como 3 guías, sí, 3 guías sobre calidad normativa. Y en esos textos aparecen muchísimos ejemplos y hablan de justamente cómo hacer de las leyes, cómo redactar leyes más coherentes, concisas y precisas. Y allí encontramos también muchos ejemplos de que hay leyes pues que creemos que por más largas entonces son mejores, pero el mismo ministerio está implementando directrices al respecto. Entonces yo les quisiera a ustedes preguntar, ¿qué opinan, por ejemplo, de este artículo de la Ley 2197 del 2022, que es la Ley de Seguridad Ciudadana? Que, por cierto, les voy a tirar un dato. Tiene un decreto que corrige más o menos, que corrige yerros y tiene 33 artículos, de los cuales corrige errores. Entonces, ahí pues como para que entremos en materia, pero quisiera preguntarles, ¿qué opinan de este artículo de la ley? Yo no puse todos los parágrafos porque era muy largo, pero podemos pues como, si se meten, si alguien me ayuda a compartir allí, Astrea, buscar la ley 2197 del 2022, vamos al artículo 40, y ustedes me cuentan, alguien que me pueda ayudar con eso, Santi, puede ser, compartirles y que ustedes revisen y que hagamos un ejercicio rápido de ustedes qué opinan de ese artículo 40 de la Ley de Seguridad Ciudadana. Ya lo estoy buscando, solo en un segundo. Tranquilo, dale fresco. O sea, es un artículo que, o sea, está modificando la ley 1801 del 2016, que es, sí, el Código de Policía, lo está modificando el Código de Vivencia. Y, por ejemplo, cuando uno va a ver las modificaciones de la ley 1801 a estas, por ejemplo, vemos que en la ley 1801 implementa numerales, 1, 2, 3, 4, y aquí implementa literales, A, B, C, D, F. Entonces, por ejemplo, pues cuando uno lee el tema de calidad normativa desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, pues uno ve que eso, por ejemplo, no es correcto. No es correcto que una ley, digamos, que modifique, tenga como diferentes maneras de enunciar o enlistar las disposiciones dentro de la norma, o sí, de enlistar pues como los diferentes enunciados dentro de la norma. Pero pues adicional a esto, si ya compartieron la ley, no sé, Santi, y están en el artículo, ya estoy compartiendo. ¿Qué artículo? el artículo 40. Artículo 40. Dame un segundo. El artículo 40. Si ustedes ven ese artículo tiene 7 parágrafos. Entonces yo quiero como escucharles, le pegan una leída rápida, obviamente no estamos haciendo una evaluación de nada, pero si le pegan una leída rápida, ustedes me van a decir qué opinan, por ejemplo, de la redacción de esa ley o de la redacción de ese artículo en particular.
Eso, si quieres, te ayudo con la lectura para que... No, es un artículo muy largo, sino que quiero que vean como que dimensionen un poco y vayan bajando y vean los parágrafos. O sea, miren todo lo que dice y leanlo y más o menos revisen los parágrafos, la extensión de los parágrafos y de manera muy rápida, Santi, si tú quieres tú o alguien que lo haya visto o ya conozca ese artículo o lo haya tenido pues como que leer por X o Y razón, me cuente pues como y nos cuente como qué opina de ese artículo, de si efectivamente ese artículo era necesario o sí, o es claro haberlo redactado de esa manera, qué opinamos de que tenga 7 parágrafos. Es la ley de seguridad ciudadana, o sea, es una ley muy importante, es una ley que modifica otra norma muy importante. Entonces, como rápidamente, ¿qué sensación nos da también? Porque, ojo, una cosa que también me gustaría decirles, incluso el Departamento Nacional de Planeación, en estos módulos sobre lenguaje escrito, lenguaje jurídico, lenguaje escrito, lenguaje claro, establece algo muy interesante y es todas las sensaciones, ojo pues, todas las sensaciones que puede tener una persona cuando lee una comunicación o cuando lee una norma. Entonces, cuando lee una comunicación, la ciudadanía por lo general puede experimentar miedo, ojo, porque es que es una comunicación del Estado, no le está hablando cualquiera. Entonces, puede experimentar miedo, puede experimentar angustia, puede experimentar temor, puede experimentar incertidumbre, puede experimentar muchas cosas. Incluso para el lenguaje también, el lenguaje claro también se pregunta eso. Entonces, por eso les digo, o sea, ustedes, o sea, si yo leo esta norma y la pregunta se las paso a ustedes, ¿ustedes qué opinan de la extensión de ese texto? ¿Qué opinan de eso? Es que yo lo tenía acá, pero creo que se me tilda si la abro. Así como muy rápido. Si uno ve esos, ya para ir pasando, si de pronto pues no se animan a participar, pero si uno ve ese artículo con 7 parágrafos, pues uno sí se hace muchas preguntas y es, ¿qué necesidad había de tener esos parágrafos? O sea, un artículo de 3 líneas, ¿cierto? Con esos literales donde se explican los casos de traslado por protección y que además tenga 7 parágrafos. En lo personal, y creo que coincidirán algunos conmigo, creo que la norma, pues, primero fue redactada de una manera muy rápida, pues porque tiene un decreto de hierros bastante largo. Incluso ese consecutivo es así textual como lo ven los errores ortográficos que ahí es textual de la norma. Y vemos que pues es un artículo que dispone algo muy importante como el traslado por protección, pero que tenga parágrafos tantos, además tan largos, pues eso no facilita efectivamente la comprensión de la situación donde se exceptúa o el alcance que le dan en cada parágrafo a las diferentes situaciones en el marco del traslado por protección, por ejemplo. Entonces, si vemos, sí. Santi, ¿se está viendo mi presentación? No se está viendo. No se está. Sí, eso vi, No, te se vi. está viendo, está hablando en silencio. Ah, La saqué con Astrea, tienes que volver a ah, presentar. ok, no pasa nada. Esperemos un momentico acá. Entonces, claro, sí, ahí Santi estaba presentando pantalla, pero efectivamente es eso, efectivamente creo que, y coincidirán como les digo conmigo, de que es una norma muy extensa, es una norma muy complicada, es una norma redactada de manera muy densa, 7 parágrafos no es para nada pedagógico en una norma, y estos son un poco como los ejemplos que nos empiezan a poner también desde el nivel nacional, las diferentes estrategias o la estrategia propiamente del lenguaje claro del Departamento Nacional de Planeación, de que efectivamente no es la manera más pedagógica, teniendo en cuenta además que pues tan mal escrita quedó, pues que hay un decreto de hierros bastante largo que corrige la ley 2197 del 2022. Entonces es simplemente como para irles dejando este otro ejemplo allí. Ahora, sí necesito que por favor, ya creo que sí, necesito que por favor analicemos este ejemplo en clave de lenguaje claro. Les voy a contar los hechos.
Es una persona que necesita un traslado porque en el hospital donde está, pues no le brindan como la atención que necesita. Entonces, la mamá de esta persona que está en el hospital, pues eleva una solicitud a la EPS para que autoricen un traslado a un centro clínico donde, a un hospital donde efectivamente le pueden proporcionar el tratamiento que necesita. Esa es la solicitud de la señora. La señora necesita que le digan si autorizan o no a que su hijo o a que, pues, a que su familiar sea trasladado, o sea, que la EPS autorice ese traslado. Y esta es la respuesta tal cual que le da la EPS. Yo quiero que si esos son los hechos, si eso es lo que la señora estaba buscando saber, yo quiero que me digan ustedes qué opinan de esta respuesta. Les voy a dar 3 minuticos para que lo lean. Y que hagamos el ejercicio con base en todo lo que hemos visto, de que el lenguaje claro pasa por organizar lógicamente las ideas, organizar el texto, tener un objetivo claro de si hay información que no necesitamos, pues que no se diga, que si puede ser importante para nosotros, para la otra persona no, que tengamos en cuenta el destinatario, que tengamos en cuenta también un poco el contexto en el que escribe la solicitud. En este caso, pues tiene una persona grave que necesita un traslado de un centro médico a otro, que tengamos en cuenta todo eso y que no solamente pasa por cambiar palabras, sino por otros elementos. Adelante. ¿Quién iba como a hablar? Que me emocioné. Yo creo que se aperturó uno de los micrófonos porque veo todo ya silenciado. Okay. Debería. Vamos entonces, démosle una lectura así como muy rapidita y me cuentan como qué opinan. Sole, me gustaría intervenir en este ejercicio. De Yo una. creo muy, muy acertado. Pues realmente esto es un ejemplo de lo que no es lenguaje claro y Exacto. tanto es así que se ve que hasta termina siendo un copy-paste de las minutas que se utilizan en muchas de las entidades. Toda vez que dentro de la estructura del texto pues realmente no se logra ver ni cuál es el objeto que se pretende, ni hay una respuesta clara. Hay asuntos que pues al ciudadano no le interesa saber cuál es la escritura pública por medio de la cual se constituyó la EPS, no le interesa saber cuál es la reglamentación que lo regula, sino que va precisamente a la solicitud, ¿cierto? Y pues la solicitud se basa en que van a prestar un servicio adecuado, pero no dicen ni el cuándo, ni cómo, ni por qué. Entonces yo creo que esto es 1, 2, 3, 4 párrafos donde pues realmente hay todo menos un lenguaje claro y pues se transmite o se da respuesta a lo que el usuario en últimas necesitaba saber. Muy bien, eso está muy bien. O sea, uno, muy acertado lo que dijiste, se basa en un formato. O sea, es como exactamente seguir un formato, la información que tiene que ir en el formato, sin tener en cuenta, obviamente, cuál era la solicitud de fondo. Dos, hay información que no se necesita. Y antes de yo decir como todas las cosas que están mal en esta respuesta, quiero escuchar a otra persona que también me dé como la impresión de este escrito. Como les digo, esto es un ejemplo dentro de muchísimos que podemos tener y muchísimos que vamos a seguir teniendo si seguimos abriendo estos espacios, que la idea es seguirlos haciendo y que cada vez sean más prácticos, que incluso lleguemos hasta a consolidar laboratorios de simplicidad. Pero para dejarles y seguirles dejando esta idea clara, cuéntenme entonces, ¿qué les parece? O sea, ¿qué otra sensación les da esta comunicación? O sea, ¿qué sienten cuando ustedes leen esto? Yo, por ejemplo, me vi pues como me vi tipo de vu, porque muchas veces uno coge el texto jurídico y uno empieza como a filtrar. Esto no importa, esto no importa, esto no importa, pues como a leer súper rápido, mirando entre líneas a ver cuándo es que empieza la información relevante. Y créeme que no es la primera vez que me pasa, pues o sea, me ha pasado demasiadas veces en las que yo cojo las respuestas de las entidades
y intento filtrar rápidamente dónde es que realmente empieza la respuesta. Y aquí me sorprendió que fue el último párrafo y que ni siquiera me contestaron. Exacto. O sea, el traslado se llevará tal día, porque si dice al final, el requerimiento del grado se llevará al traslado el día 28 del mes 11 de tal año, ¿cierto? Porque es un caso hipotético. Pero es lo que tú dices, yo también hubiese pasado todo eso de largo. O sea, yo digo, ¿yo para qué necesito saber el radicado de la PQR, por ejemplo? O sea, uno, ¿yo para qué necesito saber, cierto, qué es la misión de la EPS? ¿Yo para qué necesito saber, cierto, qué tipo de entidad es, que es comercial del tipo de anónimas, constituidas mediante escritura pública tal? ¿Yo para qué necesito saber la notaría? O sea, una persona, ¿para qué necesita saber eso? Además le presentan disculpas. Entonces sí da como lo que tú dices, Luz, más una sensación de ¿para qué necesito todo esto? ¿Cierto? Entonces, además de que miren el primer párrafo, o sea, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, casi 9 líneas puntuadas de manera muy extraña, donde le dicen un montón de cosas que la señora realmente creo que no necesita saber para que le digan si autorizan o no el traslado, ¿sí? ¿Qué otra sensación? Ya para cerrar el ejercicio, ¿qué más les suscita esto? Soledad, Jaime Berrío. Don Jaime, adelante, claro que sí. Sí, seguramente, pues ahí hay dos cosas. Sí, señor. Uno, el párrafo de la EPS bastaba el final, la respuesta de la EPS a la persona. Y la respuesta de la superintendencia al usuario, ya pues era simplemente usted recibió una comunicación según damos cuenta de la copia enviada por la EPS, pero todo eso tan farragoso que dice la superintendencia, que ellos están con las facultades de inspección, vigilancia y control, eso también sobraba porque eso lo sabía el usuario. Por eso fue que mandó la queja a la superintendencia. Entonces, claro, y completamente, don Jaime, y por eso les digo, o sea, uno, o por lo menos cuando uno a veces redacta, uno sí le gusta mucho como hay que hacer contexto, entonces hagamos contexto y está muy bien, hay oportunidades donde está muy bien. Y puede que esta respuesta haya funcionado para otro contexto. Hasta, incluso si pensamos otro supuesto u otros hechos, como bien lo dice don Jaime, pues hasta podemos pensar como, bueno, de pronto si le dicen el número del radicado, por ejemplo, cuando nosotros respondemos a través del sistema Mercurio y respondemos información interna, pues sí nos toca poner el número del radicado, pues porque efectivamente hay que hacerle traslado de información. Pero miren el contexto también donde la señora presenta la solicitud. Ella necesitaba un traslado, necesitaba que le dijeran si a la persona que necesitaba trasladar le iban a autorizar el traslado. Punto. Ella no necesitaba saber nada de eso. Entonces, miren, y muchas gracias, don Jaime, y a quienes participaron, miren que realmente sí hay muchas cosas que nos podemos preguntar. Uno, como les digo, no era necesario decir todo lo que se dijo de la PQR, no era necesario decir la misión de la entidad, no era necesario notaría, no era necesario ni siquiera presentarle disculpas, pues que uno dice, listo, bueno, tal vez, pero tampoco si uno lo ve en el marco del contexto, tampoco. Si ustedes ven y no, o no se percataron, esto no es simplemente porque fue copiada en la diapositiva, esto ni siquiera tiene un asunto. O sea, ni siquiera tiene como el asunto, no tiene un encabezado. No se dice quién firma y es porque el ejemplo está así de manera adrede. Entonces, miren que también hay muchas cosas que también tienen que ver con el respeto a la persona, porque incluso el lenguaje claro, insisto, no pasa por hacer de las cosas un poco más simples, sino que también pasa por el respeto y el trato horizontal que le doy a la persona con la que me estoy comunicando. Entonces, esto era pues como un ejemplo muy rápido, podemos tener muchos, infinidad de ejemplos, realmente fue difícil como elegir cositas o cosas o textos o ejemplos que fueran un poquito útiles. Yo de verdad espero que sí, tal vez otros hubieran funcionado mejor, otros no, pero estos fueron los elegidos. Y con esto pues simplemente ejemplificar y dejar como sentado la posibilidad no de que lo hagamos de hoy a mañana, porque incluso les digo, si alguien necesita lenguaje claro en su vida, soy yo.
y quienes me conocen lo saben, ¿sí? A veces hablo, como les digo, o muy enredado, o escribo párrafos densos, o soy a veces muy complicada, o por ejemplo, yo redacto a veces frases que les falta punto seguido. Es decir, trato, o sea, para mí también es un reto, y también es un reto cuando redactamos, no sé, cuando estamos redactando un concepto, o cuando estamos respondiendo una petición, o cuando estamos redactando incluso un oficio, que a veces pues los oficios se nos va la vida en escribir un montón de cosas que tal vez no es el objeto propio del texto. Entonces, esto para decirles que la idea, y ya para cerrar en un poco las conclusiones y escucharles si tienen alguna otra pregunta, como que quisiera dejar muy claro que, uno, el sentido del lenguaje claro efectivamente tiene un impacto en la eficiencia de las instituciones. Porque no puse datos, pero si uno ve datos y busca y googlea un asunto rápido, googleen simplemente, o sea, la cantidad de costos que le implica a la administración no hablar el lenguaje claro. Y costos no es un asunto que pasa por lo presupuestal, pero también es un asunto que pasa por el tiempo. Entonces, si yo no redacto a veces un documento de manera clara, pues muchas veces ese documento la persona o va a tener que volver a llamar, o va a tener que volver a dirigirse a la oficina de servicio al cliente, o va a tener que volver a redactar la solicitud, y la persona en la administración va a tener que volver a responder, va a tener que volver a atender, y va a tener que escribir otra vez la solicitud y aclararle el asunto, ¿sí? Miren que, por ejemplo, en el tema de prevención del daño antijurídico, si nosotros no respondemos, digamos, bajo los términos, por ejemplo, propios de la respuesta al derecho fundamental de petición, si no lo hacemos de manera clara, miren también las consecuencias que puede traer no responder de fondo, ¿cierto?, de manera suficiente un derecho de petición, ¿sí? O si solamente pensamos en ese ejemplo básico, entendemos que el lenguaje claro, ¿sí?, que muchas veces para la persona pudo haber sido respuesta de fondo, pero muchas veces no fue redactada de la mejor manera, no fue organizada de la mejor forma. Entonces, miren que también esto trae consecuencias, no solamente, como les decía, porque hay que pasar palabras a otras, traducir palabras técnicas a otras, pues hacernos la autocrítica a los abogados, porque pues estamos en una cátedra jurídica, sino que también esto pasa por el hecho de pensar las dimensiones del lenguaje claro, como les decía, el impacto en la eficiencia, la reducción de costos en la transacción, el tema de vulneración de derechos. Por ejemplo, yo me puse a leer cuando estaba preparando la cátedra un montón de formularios, por ejemplo, para las víctimas. Entonces, ¿cuáles eran los términos de las víctimas? Formularios, por ejemplo, para que las personas mayores accedieran a beneficios que tienen con el Estado, digamos, formularios para personas reclamantes de tierras. O sea, me puse a leer como un poco en el ejercicio de verlo, y efectivamente hay muchas cosas que no son claras. O sea, muchas veces para la persona que quiere ingresar al registro único, o que pues debe acreditar su condición de víctimas, entrar al registro único para que esto, por ejemplo, pueda ser una forma de acceder a los beneficios del Estado por su condición, no son claros. Entonces esto también pasa por un asunto de que se vulneran derechos a la hora también de no utilizar un lenguaje claro. Por supuesto, promueve la transparencia del acceso a la información pública, fomenta la inclusión social, y aquí quiero hacer una claridad, y es que el lenguaje claro no es lenguaje accesible. O sea, si bien el lenguaje accesible es una manera que tenemos de preguntarnos cómo hacer, digamos, de las comunicaciones algo, digamos, viable para las personas con algún tipo de discapacidad, el lenguaje accesible es otro asunto, ¿sí? Por eso hoy no hablamos mucho de eso, porque viene amarrado como a otras cosas. Como les decía, previene el daño antijurídico, y con lo que inicié esta charla, que espero haya sido de su agrado, efectivamente construye legitimidad con las instituciones. O sea, la forma en que nos comunicamos, la manera en cómo le damos a entender al otro lo que necesita saber y que lo pueda utilizar de manera útil, hace del Estado, en este caso de la administración pública, hace de nosotros algo más cercano en lo que el ciudadano confía, ¿sí? Y ese es realmente el propósito. Entonces, no es como decir, es que el Estado no hace nada bien, o que la administración no escribe bien, o lo que sea, sino que también seamos conscientes de que, en efecto, si hay toda una estrategia, si hay un movimiento mundial para esto, es porque muchas veces, y tenemos que entenderlo, y quiero insistir en esto, pues por supuesto la relación de jerarquía que hay con respecto al ciudadano, pues por supuesto la situación, digamos, en la que se encuentra el ciudadano frente al Estado, en el marco de las comunicaciones y en el marco de la información que da la administración,
pues muchas veces no es la más clara y tenemos que ser conscientes de eso. Y también tenemos que ser muy conscientes de que justamente como abogados, como personas, porque les digo, obviamente muchas veces los trámites pasan por consecuencias jurídicas, pasan por impacto jurídico, pasa por eficiencia, pasa por eficacia, de si efectivamente estamos logrando crear las situaciones que necesitamos crear, no solamente para que pues, se puedan garantizar derechos, sino también para que el ciudadano pueda cumplir sus deberes, ¿sí? Entonces, con esto, pues simplemente decirles que, claro, el lenguaje claro, como ven en el gráfico, pasa por saber organizar el texto, por escribirlo bien, por tener organizadas las ideas, por revisarlo muchas veces y por validar también con otros si lo que yo escribí en ese documento realmente es claro. Entonces, es el ejercicio que les invito a hacer propio de que el lenguaje claro no solamente construye legitimidad, sino que también es un ejercicio ético que debemos tener digamos, frente a las personas a las que nos dirigimos, sean documentos, sean memorandos, sean oficios, sean correos electrónicos y, por supuesto, normas, que es donde tenemos el mayor reto y espero poder seguir trabajando con ustedes en este tema, en lo que tiene que ver también con la redacción de las regulaciones. Entonces, muchísimas gracias.